chica alienígena dejó al humano probar su armadura, pero despertó poderes ocultos. El sol de doble horizonte se deslizaba lentamente sobre las torres espirales de Valoria, tiñendo la ciudad con tonos dorados que parecían arrancados del fuego mismo. Desde el cielo, la silueta de una nave diplomática surcaba la atmósfera con un zumbido bajo, casi reverente, como si comprendiera que el lugar al que se acercaba no era simplemente otro destino más, sino el corazón palpitante de un mundo antiguo y orgulloso, donde los ecos de una civilización gloriosa aún susurraban entre las piedras. Dentro de la nave, el comandante John Morton se ajustaba el uniforme ceremonial de la Federación, una prenda rígida que contrastaba dolorosamente con su naturaleza marcial. Apretó los puños con suavidad, como quien se prepara para una batalla que no tendrá lugar en un campo de guerra, sino entre palabras, miradas y gestos cuidadosamente medidos. Su mandíbula marcada, sus hombros cuadrados y su porte imponente hablaban de años en los frentes más duros de la galaxia, no de cónclaves diplomáticos. Y sin embargo, allí estaba, designado no por accidente, sino porque los altos mandos sabían que algo en Ayaris requería más que simples palabras. Algo se estaba gestando tras la fachada de duelo y protocolo tras la muerte repentina del rey Orión. La nave descendió con suavidad sobre la plataforma real, una superficie de piedra negra incrustada con cristales que centelleaban al paso de las sombras. Ion descendió por la rampa sin prisa pero con paso firme, como quien sabe que cada paso es observado y cada gesto interpretado. Frente a él, un grupo de figuras lo esperaba, pero fue solo una quien capturó toda su atención, alta, de piel verde esmeralda que parecía brillar con su propia luz, y ojos de un azul intenso que cortaban como una verdad desnuda. Llevaba la cabeza erguida, el porte de quien ha nacido para reinar, y sin embargo, había algo más en ella, una inteligencia despierta, una sospecha constante, una presencia que imponía sin necesidad de palabras. «Comandante Morton», dijo con una voz melódica que acariciaba el aire y que convirtió su nombre en algo exótico, casi sagrado. «Bienvenido a Ayaris. Confío en que su viaje fue tranquilo». Ion inclinó levemente la cabeza en señal de respeto, sus palabras cuidadosamente escogidas. «Princesa Thalía, en nombre del Consejo de la Federación, le extiendo nuestras condolencias más profundas. Su padre fue un líder respetado no solo aquí, sino en todos los sectores». Hubo un instante en el que algo cruzó el rostro de la princesa, una sombra sutil, quizás dolor, tal vez cansancio. Pero desapareció tan rápido como vino, sustituido por la cortesía templada que la realeza aprendía a dominar desde la cuna. «Gracias, comandante. Por favor, acompáñeme. Podemos hablar con mayor libertad en el palacio». El trayecto por los pasillos majestuosos fue un desfile de arte antiguo, esculturas de eras perdidas, tapices que parecían contener en sus hilos el aliento de los dioses. Pero lo que más llamaba la atención de Ion era ella, su caminar fluido, la forma en que su vestido oscuro con filigranas de plata se aferraba a su cuerpo con una elegancia letal, y como, a pesar de su gracia, no ocultaba la tensión latente en su mirada. Ella lo estudiaba también, con ojos que no buscaban impresiones vacías, sino verdades no dichas. «Debo admitir», dijo ella al entrar en el estudio del rey, «que me sorprendió que la Federación enviara a alguien como usted. Solemos recibir diplomáticos, no soldados». «Estos son tiempos inusuales, Alteza», respondió él con neutralidad calculada. El salón era una mezcla de biblioteca y santuario. Ion entregó el mensaje que se le había encomendado, hablando con precisión sobre la propuesta de presencia militar ampliada en el sector. Thalía escuchó en silencio, sin interrumpir, sin mostrar aprobación ni rechazo. Solo al final, cuando el último eco de sus palabras se desvaneció entre las columnas, habló. «La Federación rara vez se interesa tanto por nuestro pequeño planeta», dijo con voz baja, casi reflexiva. «Me cuesta creer que su súbita preocupación se deba únicamente a nuestra seguridad». Ion mantuvo su expresión imperturbable. «La Federación valora a todos sus mundos miembros por igual». Ella soltó una risa breve, cristalina y afilada como el filo de un puñal diplomático. «Por favor, comandante. Ambos sabemos que eso no es del todo cierto». El silencio entre ambos se convirtió en un campo de tensión, cargado de algo más que diferencias políticas. Era como si algo invisible, antiguo y profundo se agitara en el aire.
Ven, dijo ella finalmente, dirigiéndose hacia una puerta disimulada entre los estantes. Quiero mostrarte algo que pocos forasteros han visto. A menos que no tengas curiosidad. La provocación estaba ahí, envuelta en terciopelo. Ion, soldado entrenado en la lógica, sintió que algo más primitivo despertaba dentro de él. Curiosidad, sí. Pero también el presentimiento de que su vida estaba a punto de bifurcarse de forma irreversible. Descendieron por una escalera de caracol tallada directamente en la piedra viva del palacio. El aire se volvió más frío, más denso, como si cada paso los llevara no solo hacia las profundidades del edificio, sino hacia los cimientos de la historia misma. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó. Al relicario. Allí descansan las reliquias de nuestra era dorada, cuando no éramos simples vasallos en la maquinaria de la Federación, sino creadores, conquistadores, visionarios. Antes de que nuestra memoria se durmiera bajo el peso de los tratados. Emergieron en una sala circular, vasta, iluminada no por lámparas sino por la propia piedra de sus paredes, que emitía un resplandor azul tenue, casi espiritual. En el centro, sobre un pedestal olvidado por el tiempo, descansaba una armadura. No era simplemente una pieza de museo. Había algo en su forma, en la disposición de sus placas, en la simetría de sus líneas, que hablaba de una perfección no reproducible. Era tecnología y arte, máquina y mito. Esa armadura perteneció al rey Aelon, nuestro mayor guerrero. La leyenda dice que no era él quien la dominaba, sino ella quien lo elegía a él. Ningún descendiente ha logrado activarla desde hace siglos. Ion se acercó, atrapado por la mezcla de belleza y letargo que emanaba del objeto. Y fue entonces cuando Thalía, con una sonrisa traviesa, pronunció las palabras que sellarían su destino. ¿Te atreves a ponértela, comandante? Por diversión. Solo para ver si los rumores son ciertos. Él dudó. ¿No sería inapropiado? Ella se encogió de hombros con elegancia calculada. ¿Quién va a enterarse? Además, nunca pasa nada. Es solo una reliquia, ¿verdad? Contra el juicio de su mente y obedeciendo a algo más visceral, extendió la mano y tocó el pecho de la armadura. El mundo cambió en un instante. La armadura se iluminó desde dentro. Líneas de energía azul emergieron como raíces vivas, expandiéndose por la superficie metálica. Las placas comenzaron a flotar, separándose del pedestal como hojas arrastradas por el viento. Ion dio un paso atrás, pero no pudo evitar que las piezas se ensamblaran a su alrededor como si lo hubieran estado esperando desde el principio de los tiempos. Cuando la última placa se cerró sobre su pecho, una voz antigua, sin lengua, sin sonido, sin nombre, despertó en su mente. Y fue en ese instante cuando Thalía comprendió que había cometido un acto irreparable. Porque el guerrero del relicario había vuelto a caminar entre los vivos. La sala del relicario temblaba sutilmente, como si el aire mismo reaccionara a la activación de aquella armadura ancestral. Las paredes, antes serenas, comenzaron a emitir un zumbido bajo y constante, como un susurro milenario que volvía a hacerse oír después de siglos de silencio. En el centro de todo, Ion Morton permanecía de pie, envuelto por aquella armadura que no solo se había adherido a su cuerpo como una segunda piel, sino que comenzaba a transformar su propia percepción de la realidad. Ya no veía el mundo con sus ojos humanos. Ahora todo brillaba con una nitidez imposible. Podía percibir las pulsaciones de energía que recorrían las paredes del palacio, detectar las pequeñas alteraciones en el campo gravitacional bajo sus pies, incluso sentir el leve pulso del corazón de Thalía, de pie frente a él, aún inmóvil, con la mano temblando levemente junto a sus labios. Los sistemas de la armadura murmuraban en su mente. No con palabras, sino con fragmentos de información, imágenes superpuestas, voces ahogadas por el tiempo, planos de estructuras que no existían desde hacía milenios, fórmulas de energía cuántica escrita con símbolos que no pertenecían a ningún lenguaje humano conocido. Todo lo absorbía su conciencia, como si parte de él hubiera sido desbloqueada para recibir aquello que siempre había estado esperando. Thalía dio un paso hacia él, sus ojos azules abiertos de par en par, pero en su rostro no había solo asombro. También había algo más. Algo más profundo. Una antigua verdad que la obligaba a contener el aliento. Esto, no puede ser, susurró finalmente.
La armadura te ha aceptado. Su voz temblaba. No por miedo. No exactamente. Sino porque la realidad acababa de torcerse hacia el terreno de las leyendas. Ion apenas podía hablar. La energía que recorría su cuerpo era abrumadora, pero no dolorosa. Era como si cada célula de su ser hubiese estado dormida, esperando esta chispa. La armadura no solo lo protegía, lo leía, lo traducía, lo reconstruía desde dentro. No era una herramienta. Era un compañero, una entidad viva incrustada en la tecnología del pasado. ¿Qué me está pasando? Consiguió preguntar con esfuerzo, su voz filtrada por un tono metálico que no le pertenecía del todo. Thalía no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó lentamente alrededor de él, sin quitarle los ojos de encima. Su mirada no era la de una princesa examinando a un enviado diplomático. Era la de alguien que, sin esperarlo, acababa de ver cumplirse una profecía que ya no creía posible. Durante generaciones, los sacerdotes de Ayaris hablaron del elegido, de un forastero que despertaría la herencia dormida en nuestro momento más oscuro. Comenzó, su voz apenas un hilo entre las vibraciones de la sala. Nunca creí en esas historias. Eran cuentos para niños. Un modo de darle consuelo a un pueblo que perdió su propósito. Pero ahora, se detuvo frente a él, sus ojos reflejando las líneas de luz azul que brillaban sobre la armadura. Ahora estás aquí. Y la armadura te ha elegido a ti. Antes de que pudieran procesar juntos el significado de lo que acababa de ocurrir, un estruendo sordo sacudió los cimientos del palacio. Una vibración ascendente recorrió el relicario como una ola invisible, y una nube de polvo cayó del techo arqueado. Ambos giraron la cabeza hacia el origen del temblor. De inmediato, el comunicador personal de Thalía se iluminó con un tono rojo. Su rostro se endureció. Lo tomó, presionando el cristal. Habla Thalía. Una voz masculina, angustiada y apenas contenida por la estática, estalló al otro lado. Alteza. Naves no identificadas han atravesado la órbita sin responder a nuestras señales. Están desplegando cápsulas de descenso en los sectores norte y oeste de la ciudad. Los escudos están cayendo. Ion no necesitó traducción. Algo en la armadura pareció responder a la noticia antes que su mente. Un mapa táctico se proyectó ante sus ojos, mostrando la ciudad con detalles que jamás había visto. En él, múltiples señales oscuras descendían como agujas en movimiento, seguidas por pulsos rojos que indicaban puntos de impacto. El sistema de la armadura los reconocía, intrusos. Hostiles. De inmediato. Thalía alzó la vista, y por un instante, en su rostro se mezclaron la furia, el miedo y la determinación. Nos están atacando. Y la Federación aún no ha hecho nada. Ion asintió. Dio un paso adelante, y la armadura se adaptó a su movimiento con una suavidad que le pareció antinatural. No era como moverse con metal. Era como si el metal fuera parte de sus músculos. Un traje hecho para él, siglos antes de que él naciera. Tenemos que salir de aquí, dijo. Necesitamos saber qué está pasando arriba. Thalía asintió, y lo condujo hacia otro pasaje oculto. Una pared lisa se abrió ante su toque, revelando una cámara ascendente iluminada por una luz pálida. El transporte los condujo en silencio hacia la superficie, mientras a su alrededor, la estructura del palacio temblaba con los ecos de explosiones distantes. En la estrechez del espacio, Ion notó cómo Thalía evitaba mirarlo por mucho tiempo, como si tuviera miedo de ver en su rostro lo que la profecía le había prometido y la realidad acababa de cumplir. Pero también se acercó un poco más a él, como si la antigua tecnología que ahora lo envolvía la protegiera tanto como a él mismo. Cuando emergieron en el centro de mando de la defensa del palacio, la escena era de caos contenido. Pantallas parpadeantes, oficiales transmitiendo órdenes, alarmas en todos los tonos posibles. Pero fue la reacción del general Torán, un hombre alto y curtido con la piel violeta y el uniforme desgarrado, lo que les dio a todos un nuevo eje. «¡Alteza!», exclamó al verla. «Gracias a los ancestros. No sabíamos si había sobrevivido al bombardeo inicial». Sus ojos se posaron entonces en Ion, y por un segundo su rostro se congeló. ¿Y él? Thalía, con una firmeza inquebrantable, dio un paso al frente. Él es el elegido.
La armadura lo ha aceptado. La leyenda era cierta. Los ojos del general se abrieron con una mezcla de temor reverente y asombro. Todos los oficiales del cuarto se detuvieron, algunos bajaron la cabeza, otros simplemente lo observaron en silencio, como si frente a ellos estuviera no un hombre, sino una figura salida de los textos antiguos. Ion alzó la vista hacia una pantalla en la que la ciudad ardía. Las criaturas que descendían no eran simplemente soldados. Eran entidades oscuras, amorfas, que absorbían la luz a su alrededor y marchitaban todo lo que tocaban. No se movían como tropas organizadas, sino como depredadores. Como hambre pura. Y entonces lo supo. No porque alguien se lo explicara, sino porque la armadura se lo dijo. Esos seres no eran invasores comunes. Eran antiguos, como la armadura. Eran los enemigos para los que había sido construida. Volvió el rostro hacia Thalía. Su voz, cuando habló, ya no tenía vacilación. Sé cómo enfrentarlos. Ella lo miró, y en sus ojos ya no había duda. Entonces pelearemos juntos. Y así, entre los ecos de una guerra olvidada y el despertar de una fuerza dormida, el guardián de Ayaris dio su primer paso hacia el campo de batalla. La historia acababa de comenzar. El cielo de Ayaris ya no era azul. Desde lo alto, una espiral oscura se abría sobre la capital como una herida celestial, de la cual descendían criaturas imposibles, hechas de sombra y hambre. Eran figuras flotantes, irregulares, que no seguían leyes biológicas, y cuyos cuerpos se diluían en penumbras y tentáculos de energía negra que parecían absorber la propia luz del mundo. Donde pisaban, el verde se marchitaba. Donde rozaban, el tiempo se encogía. Y cada minuto que pasaba, eran más. En la torre de comando, Ion Morton observaba con creciente urgencia las transmisiones. Su armadura, cada vez más consciente, analizaba los patrones de invasión, proyectando rutas de avance y puntos débiles, calculando rutas óptimas, sugiriendo formaciones defensivas que ningún general de la Federación habría imaginado jamás. Pero detrás de los cálculos, había una emoción latente que se manifestaba con creciente claridad: furia. No la suya exactamente, sino una especie de ira impersonal que vibraba desde los antiguos circuitos del traje. La armadura recordaba a esos enemigos. Y los odiaba. Thalía, a su lado, revisaba mapas holográficos con una velocidad impresionante. Su rostro, aunque sereno, mostraba los rastros de la presión creciente. No había espacio para el miedo, solo para decisiones rápidas y visión clara. Sabía que todo su mundo colgaba de un hilo, y ese hilo era ahora un humano que, días atrás, habría sido poco más que un visitante. Están avanzando hacia los barrios residenciales, dijo ella sin levantar la vista. Los sectores más vulnerables. Familias enteras aún no han sido evacuadas. Y nuestros escudos están cayendo uno por uno. Ion cerró los puños. La armadura brilló con un pulso azul profundo, como si respondiera a la tensión de su huésped. Los escudos no son suficientes. Estas criaturas no atacan estructuras, atacan vida. La energía vital es lo que buscan. Puedo sentirlo. Thalía lo miró, esta vez dejando caer la frialdad de su liderazgo para dejar ver algo más íntimo: preocupación. No por su mundo. Por él. No puedes enfrentarlo solo, Ion. Aunque la armadura te da poder, ese poder tiene un precio. Ya viste lo que ocurre cuando abusas de él. Ion asintió. Lo recordaba perfectamente. El agotamiento abrumador. El dolor físico. El susurro de algo en su mente que amenazaba con arrebatarle el control si lo empujaba demasiado lejos. Pero también recordaba la claridad. La eficacia. La certeza. No voy a ir solo, dijo entonces, girándose hacia los oficiales reunidos. Pero necesito una distracción. Algo que los aleje de los barrios residenciales, al menos por el tiempo suficiente para evacuar a los civiles. El general Torán habló con voz grave. Podemos usar los antiguos reflectores de energía del sector este. Si los calibramos correctamente, podrían simular una gran concentración de energía vital. No durarán mucho, pero quizás lo suficiente. Hazlo, ordenó Thalía. Y redirige todas las unidades de respuesta rápida hacia las rutas de evacuación. Ion y yo nos dirigiremos al frente.
El general frunció el ceño. ¿Alteza? Su lugar está en el búnker de comando. Ella levantó la mirada, helada y firme. Mi lugar está donde más se me necesita. No repetiré esto. El silencio fue absoluto. Luego, uno por uno, los oficiales asintieron. Salieron de la torre bajo una tormenta de cenizas. El cielo ardía en grietas de energía, y las criaturas del vacío se arrastraban entre las ruinas con una lentitud macabra. Parecían saborear la destrucción, como un animal que juega con su presa antes de devorarla. Ion avanzaba con pasos pesados y determinados. Cada metro que recorría hacía vibrar la armadura, que a esas alturas ya parecía estar en perfecta sincronía con sus pensamientos. Thalía lo seguía con agilidad, su arma ancestral preparada, sus sentidos alerta. Había entrenado toda su vida para el día en que debiera defender su mundo, pero jamás imaginó que ese día llegaría acompañado de un forastero elegido por una máquina de eras pasadas. ¿Cómo los detendrás?, preguntó ella mientras se ocultaban tras una estructura semiderruida. No los detendré. Los consumiré. El plan comenzó a funcionar. En cuanto los reflectores fueron activados, las criaturas comenzaron a moverse en masa hacia el sector este. Una ola de sombras devoradoras abandonó las calles residenciales. Ion se deslizó entre escombros hasta llegar al primer punto de contacto. Allí, al otro lado de una avenida arrasada, media docena de las criaturas acechaban un convoy de evacuación. Sin dudarlo, se alzó. Su brazo brilló con energía azul, y de su palma emergió un haz que rasgó el aire con un silbido vibrante. Donde impactó, la sombra se disipó, como si nunca hubiera existido. Pero las demás lo notaron. Y se volvieron hacia él. Thalía se colocó a su lado, apuntando con precisión quirúrgica y disparando rayos cortos de luz concentrada que debilitaban las defensas de los enemigos antes de que Ion los rematara. Peleaban como si hubieran entrenado juntos durante años, sus movimientos perfectamente sincronizados, sus voces conectadas por algo más profundo que la estrategia. Las criaturas eran letales. Rápidas. Implacables. Pero por primera vez, dudaban. La armadura, al enfrentarlas, brillaba con un aura que las repelía. Ion lo sentía. Eran sensibles a su presencia. Lo reconocían. No como enemigo. Como amenaza existencial. Sin embargo, la energía del traje comenzaba a flaquear. Los avisos internos reaparecieron en su visión. Fatiga. Saturación. Dolor. Todo comenzaba a pesar de nuevo. No puede seguir así, gritó Thalía mientras lo ayudaba a cubrirse tras una estructura metálica caída. No puedo detenerme, replicó, jadeando. Si me detengo, ellos avanzan. Si ellos avanzan, todos mueren. Entonces, Thalía se inclinó sobre él. Sin una palabra, colocó su mano sobre el pecho de la armadura, justo donde las placas aún conservaban el símbolo ancestral de los Aeiran. La energía fluyó. No por ciencia. Por conexión. El mismo vínculo que habían descubierto en el relicario. Una transferencia directa de su vitalidad a través de las interfaces ocultas del traje. Ion cerró los ojos y la sintió. No solo la energía, sino la presencia. Su coraje. Su decisión. Su sacrificio. Ella se ofrecía, sin pedir permiso, sin buscar reciprocidad. Porque entendía que él era su guardián, y ella era la fuente que lo mantenía firme. Cuando abrió los ojos, la armadura brillaba con una luz más profunda. No solo energía. Voluntad. Fusión. Se incorporó, restaurado. Gracias, susurró. No te mueras aún, respondió ella. Te necesito para mucho más. Y así, en medio de un mundo en ruinas, entre gritos, sombras y fuego, un humano y una princesa alienígena se alzaron como una sola fuerza, llevando en sus cuerpos el último eco del poder perdido, la esperanza resucitada de una civilización que aún no estaba dispuesta a morir. El humo espeso colgaba como un sudario sobre las calles desfiguradas de Valoria. El suelo temblaba con cada nuevo impacto, pero en el núcleo de aquella destrucción, dos figuras avanzaban con una determinación que desafiaba el peso del desastre. Ion Morton y la princesa Thalía no eran ya meros combatientes, eran los portadores de una antigua promesa,
encarnaciones vivientes de una profecía enterrada bajo el cinismo de los tiempos modernos. El aire estaba cargado de electricidad, de tensión contenida. Las criaturas del vacío se retiraban momentáneamente, reorganizándose tras la ofensiva coordinada del frente liderado por Ion. La ciudad había ganado un breve respiro, pero no era una victoria. Era una pausa. Y en esa pausa, la urgencia de una revelación pendía como una daga invisible sobre ambos. Ion se detenía entre escombros, su armadura resplandeciente cubierta de polvo y fragmentos de metal fundido. A través de sus sistemas, sentía algo más allá del combate, más allá de la estrategia, un llamado, una atracción magnética hacia el corazón mismo del antiguo palacio, hacia algo que latía debajo de la piedra, algo olvidado incluso por los vivos. Una señal que solo la armadura podía escuchar. «Talía», dijo, su voz cargada de certeza. «Hay algo más. Debajo del trono. La armadura me está guiando». Ella lo miró, el sudor perlado en su frente contrastando con la pureza de su piel esmeralda. La sangre seca en su mejilla y el polvo adherido a su cabello plateado no hacían más que intensificar la imagen de una reina forjada en el crisol de la guerra. «¿Qué exactamente estás sintiendo?», preguntó. Ion cerró los ojos por un momento. Los circuitos del traje vibraban en su pecho, pulsaban con la misma frecuencia que aquel núcleo que había sentido en lo más profundo del relicario. No eran simples datos. Era una conexión. Una comunión entre dos cosas que habían sido separadas, pero que ahora se reconocían mutuamente. El trono, pensó. No era un símbolo de poder. Era un sello. Una tapa. Una prisión o un santuario. «Está bajo tierra», dijo finalmente. «Una cámara que fue sellada. La armadura quiere regresar allí». Talía asintió lentamente. Sabía de qué hablaba. Su padre había pasado gran parte de su vida buscando los fragmentos perdidos de lo que llamaban la herencia. Pero los registros eran vagos, distorsionados por siglos de censura y olvido voluntario. Lo que Ion describía no estaba en ningún mapa oficial. El trayecto hacia las entrañas del palacio fue más difícil que cualquier enfrentamiento en la superficie. No porque los enemigos los esperaran, sino porque el lugar en sí parecía resistirse a ser abierto. La vieja arquitectura, cargada de protocolos de seguridad obsoletos y campos de energía aún activos, se convirtió en un laberinto de pasadizos sellados, escaleras colapsadas y barreras selladas por lenguas muertas. Pero la armadura conocía los caminos. La armadura recordaba. Cada obstáculo se abría ante ellos como si reconociera al portador. Las paredes se replegaban. Los sistemas de defensa se apagaban al contacto de la energía del traje. Y al final, tras atravesar un arco de piedra negra cubierto de inscripciones que vibraban al paso de Ion, llegaron a una cámara circular sumida en penumbra. Allí, en el centro de la sala, descansaba un pedestal solitario, y sobre él un objeto que no podía describirse con simples palabras, una gema suspendida en el aire, girando lentamente sobre sí misma, irradiando una luz pulsante azul profundo, casi líquida. No era solo un cristal. Era un corazón. El núcleo palpitante de un mundo entero. Y más aún, el vínculo perdido entre los Aeiran y su legado cósmico. Talía jadeó al verlo, la emoción empañando su voz. «No es una leyenda. Es la fuente», murmuró Ion. «La verdadera. La armadura fue diseñada para proteger esto. Para conectarse con ello. Es parte del mismo diseño». Mientras hablaba, su pecho ardía. No de dolor, sino de sincronía. La armadura comenzó a abrirse por sí sola, revelando los nodos internos que vibraban con la misma frecuencia que el cristal. Era como si ambos elementos, separados por milenios, se reconocieran como piezas de un mismo cuerpo. Pero algo más sucedió. Al tocar el campo de energía del cristal, Ion fue abrumado por visiones. No recuerdos. Memorias genéticas. Ecos de quienes habían usado la armadura antes que él. Figuras imponentes, batallas libradas en mundos que ya no existían, formas de vida destruidas por las mismas criaturas que ahora marchaban sobre Ayaris. Y una constante, siempre que el vacío se acercaba, uno de ellos era elegido. Un portador. Un guardián. Ion cayó de rodillas. Talía corrió a su lado,
sosteniéndolo mientras el traje se iluminaba desde dentro. ¿Qué estás viendo?, preguntó con voz temblorosa. Todo, susurró él. Estoy viendo todo. Las guerras. Las traiciones. La verdad sobre la Federación. Sobre la conexión entre los humanos y los Aeiran. Nuestros genes fueron tocados. Hace miles de años. Por ellos. Talía se quedó en silencio. Lo que él decía no era solo herético. Era imposible. Y sin embargo, todo en su interior sabía que era verdad. La historia había sido alterada, manipulada. Los humanos no eran simples recién llegados. Eran herederos. Mezcla de especies antiguas, sembrados como semilla de salvación en un rincón remoto de la galaxia. Y ahora esa semilla había germinado. En él. El cristal, como si reaccionara a su comprensión, brilló con mayor intensidad. Una onda expansiva de luz los rodeó a ambos, y la armadura cambió. Las placas reconfiguraron su forma. Las líneas antiguas dieron paso a diseños nuevos. No un arma. No una coraza. Sino una fusión perfecta entre tecnología y espíritu. Talía lo ayudó a ponerse de pie, su rostro bañado por la luz que emergía del pecho de Ion. «Eres el guardián», dijo con solemnidad. «El que la profecía anunciaba. No el destructor del vacío. Sino el faro que impide que el vacío lo consuma todo». Ion la miró, sus ojos ahora encendidos por una energía que no era humana ni alienígena. Era algo más. Algo universal. «El vacío ya lo sabe», dijo. «Por eso atacan ahora. Porque esto estaba a punto de despertar. Y no lo permitirán». Un estremecimiento recorrió la sala. Una vibración profunda que venía de arriba. De la superficie. Los sensores de la armadura comenzaron a emitir alertas. La atmósfera estaba cambiando. Una nueva fuerza había descendido. Más poderosa. Más antigua. Un ente que no era como los otros. Talía palideció. Lo comprendió incluso antes de que él lo dijera. ¿Ha llegado un señor del vacío? Ion asintió, con el rostro endurecido. Entonces ha comenzado la verdadera guerra. Y así, bajo las ruinas del palacio, bajo el peso de una verdad olvidada, dos almas comprendieron que la historia no había terminado. Apenas estaba comenzando. Y que lo que se decidiera en las próximas horas no marcaría el destino de Ayaris. Sino el de toda la galaxia. El silencio que siguió a la reactivación del corazón de Ayaris fue breve, como el instante en que un pulmón se llena de aire justo antes del grito. A través de los sistemas de la armadura, Ion percibió la fractura antes que cualquier sensor. Una ruptura en la atmósfera, una vibración cósmica que no provenía del mundo físico sino de esa capa de existencia apenas entendida, donde los pensamientos y las intenciones dan forma a realidades y la voluntad puede abrir portales a horrores sin nombre. Una grieta se había abierto sobre el cielo de Valoria, y de ella descendía algo más que una criatura. Descendía una voluntad antigua. Un hambre sin forma. Un poder que venía del otro lado del límite de la razón. Talía sintió el cambio. No necesitó traducciones ni análisis tácticos. Todo su cuerpo se estremeció. Las paredes de piedra que los rodeaban crujieron levemente, no por presión física, sino como si el mismo planeta reconociera al enemigo que se acercaba. El aire adquirió un sabor metálico, y los cristales que decoraban el salón del corazón parpadearon como si temieran lo que estaba por llegar. «Está aquí», dijo Ion con una voz más grave, reverberante, modificada por la armadura. «Lo llaman Señor del Vacío, pero no es un título. Es una naturaleza. Este ser no lidera, no razona, no negocia. Devora. Drena. Se alimenta de lo que somos». Subieron a la superficie por una antigua ruta de mantenimiento sellada desde hace generaciones. El trayecto, aunque breve, se sintió eterno. A cada metro, la presión aumentaba, como si algo invisible presionara contra sus huesos, sus pensamientos, sus memorias. Cuando finalmente emergieron a la luz moribunda del día, el paisaje que se desplegó ante ellos ya no era su ciudad. Valoria estaba siendo convertida en un desierto de ruinas.
Los jardines antes sagrados, los templos milenarios, las plazas llenas de vida habían sido devorados por una sombra que no se extendía como una niebla sino como una infección. El cielo estaba parcialmente cubierto por una espiral negra, un remolino de energía que no tenía fuente visible. Desde su centro descendía una figura. No tenía forma fija. A veces parecía una torre retorcida de brazos, otras veces un espectro alado, otras solo una silueta sin rostro ni contorno, compuesta de vacío. Pero lo que más impresionaba era su presencia. Era como si su sola existencia forzara al mundo a deformarse a su alrededor. La gravedad temblaba. Las estructuras se doblaban hacia él. Incluso la luz se volvía más lenta. Todo lo vivo retrocedía. A su paso, los soldados de Ayaris caían, no porque fueran atacados directamente, sino porque sus espíritus no podían sostener la cercanía. Se arrodillaban, gritaban, lloraban, algunos simplemente se rendían al suelo, sus ojos vacíos. La desesperanza era un arma más afilada que cualquier rayo. Ion sintió el impacto mental, pero su armadura lo protegía. No solo en lo físico. Aquella fusión que había tenido lugar en la cámara sagrada lo había elevado a un plano distinto. Ahora su voluntad era un faro, y la armadura, una barrera viva. Y junto a él, Thalía, cuya conexión seguía vibrando en la frecuencia del cristal, caminaba sin miedo hacia lo imposible. Necesitamos llevarlo lejos de los civiles, dijo él. Si pelea aquí, destruirá la ciudad por completo. Hay una antigua plataforma de combate en los riscos del norte, respondió Thalía. Fue construida en la era de los guardianes. Diseñada para contener batallas de escala energética alta. Si lo atraemos allí, tendremos una oportunidad. Mínima. Pero real. Ion asintió. Entonces, sin aviso, la figura descendente del Señor del Vacío giró su atención hacia ellos. No había ojos. No había rostro. Pero Ion sintió su mirada. Fue como si algo frío y viscoso se deslizara por sus pensamientos, escudriñando sus recuerdos, buscando debilidades, viejas heridas, inseguridades humanas. El peso del pasado. El miedo al fracaso. La culpa. Todo era inspeccionado en un instante. Pero la conexión con Thalía lo sostuvo. Fue como un ancla. Ella le colocó una mano sobre el pecho, justo encima del núcleo de luz que ahora latía dentro de la armadura. Recuerda quién eres, dijo. Recuerda quiénes somos. La energía del cristal respondió, y un pulso de luz se extendió desde Ion hacia el cielo, chocando con la espiral oscura y arrancando un rugido del ente que descendía. No era dolor. Era reconocimiento. La criatura sabía que aquello que lo desafiaba no era un simple soldado. Era el último vestigio de un enemigo antiguo. La batalla comenzó sin palabras. Ion saltó, impulsado por la armadura, envuelto en una estela de luz azul. El ente descendió como una luz de sombras. Se encontraron en el aire, y el impacto fue como un rayo que partiera el firmamento. El suelo tembló. Las ondas de choque barrieron calles enteras. La armadura bloqueó el primer ataque. Una marea de garras de energía y oscuridad que rebotaron contra el campo defensivo. Ion contrarrestó con una explosión radial que iluminó todo el distrito. Thalía, desde tierra, dirigía el fuego de apoyo con precisión quirúrgica, atacando los nodos de energía que emergían a lo largo del cuerpo del Señor del Vacío cada vez que se exponía brevemente. Pero el enemigo era imposible. Por cada forma que destruían, se regeneraba otra. Por cada punto débil revelado, nacía una nueva amenaza. La criatura no obedecía las leyes de la materia. Se movía entre planos. Cambiaba de densidad. Se convertía en humo, en acero, en vapor ardiente, en viento afilado. Y lo más perturbador, hablaba dentro de la mente de Ion. Eres fragmento, susurraba en su conciencia. Mezcla imperfecta. No fuiste creado para esto. El poder que portas te romperá. Te disolverá. Como a los que vinieron antes. No soy ellos, respondía Ion entre jadeos, impulsando su cuerpo hacia un nuevo ataque. Soy el que vino después. Soy el que eligió. No me eligieron a mí. Esa diferencia lo mantenía entero. Pero el desgaste era real. Cada golpe drenaba más energía de la armadura.
La conexión con el corazón de Ayaris se debilitaba por momentos. Y el ente lo sabía. Jugaba al desgaste. Como si esperara que, eventualmente, el humano cayera de rodillas, y la armadura, desprovista de energía, se convirtiera en una prisión final. Talía lo supo antes que él. Desde su posición elevada, con los rizos del norte a sus espaldas, cargó el emisor de energía de su brazalete y lo canalizó directamente hacia Ion. Era una apuesta. Si su vínculo aún estaba activo, podría transferir una última oleada de vitalidad. Si no, lo mataría. Ion gritó. Ahora. Él se volvió en el aire y el haz impactó contra su pecho. Pero la armadura no lo rechazó. Al contrario. Lo absorbió. Lo transformó. Y por un instante, Ion dejó de ver el campo de batalla. Se vio a sí mismo, junto a Talía, en la cámara del corazón, unidos por una energía más antigua que las estrellas. No eran solo dos seres. Eran una resonancia. Y esa resonancia se convirtió en luz. Cuando regresó a la realidad, Ion lanzó un último ataque, no con fuerza, sino con propósito. Canalizó todo el poder restante en una onda de energía que no buscaba destruir al enemigo, sino sellarlo. La armadura proyectó un símbolo en el aire, una figura sagrada de los Airan que contenía significado, estructura, voluntad. Era la firma del guardián. El señor del vacío gritó, su cuerpo comenzando a disolverse en fragmentos de sombra. No murió. No podía morir. Pero fue contenido. Atrapado. Replegado en la misma grieta por la que había entrado, empujado hacia un espacio donde el tiempo no tenía sentido. Y entonces, el silencio regresó. La espiral negra se cerró. La ciudad, destrozada, comenzó a respirar de nuevo. Ion cayó de rodillas, su cuerpo envuelto en humo, la armadura aún vibrando, pero viva. Talía corrió hacia él, lo sostuvo, lo miró a los ojos con una mezcla de temor y gratitud. «Lo hiciste», susurró. Él negó con la cabeza. «Lo hicimos». Y en ese momento, bajo los cielos purificados, entre las ruinas aún humeantes de una ciudad salvada, nació algo más que una leyenda. Nació un futuro. El eco del combate aún flotaba sobre Valoria como una vibración muda que parecía haberse incrustado en los cimientos mismos de la ciudad. No había júbilo. No había aplausos. Solo un silencio denso, reverente, como si el planeta entero estuviese conteniendo el aliento, sabiendo que aunque la sombra se había disipado, lo que había ocurrido no podía olvidarse. Nadie que hubiese estado allí podría volver a ser el mismo. Ion Morton despertó con la luz azul del crepúsculo filtrándose a través de los cristales del palacio. La habitación no era una sala médica ni un campo de batalla. Era una antigua cámara de meditación, revestida con losas lisas de piedra blanca y columnas de mineral translúcido que canalizaban energía natural desde el corazón del planeta. Todo estaba en calma. Silencio. Pureza. Se incorporó lentamente. No sentía dolor, pero sí un peso. No físico. Algo más profundo. Como si su alma hubiera cruzado una frontera y ahora cargara con los recuerdos de otra era, de otras vidas. La armadura, aún fusionada a su cuerpo en ciertas zonas, había adoptado una forma más liviana, como si entendiera que ya no era tiempo de guerra, sino de transición. A su lado, sentada en el borde de la misma plataforma donde él reposaba, Talía lo observaba en silencio. Llevaba un vestido ceremonial hecho de hilos de plata trenzados con fibras vegetales de Ayaris, su cabello recogido en una corona de trenzas con perlas oscuras. Pero lo más notable era su mirada. Ya no era la de una princesa guerrera. Tampoco la de una hija doliente. Era la de una mujer que había visto lo imposible y lo había tocado con las manos desnudas. «Dormiste 3 días», dijo con suavidad. «Tu cuerpo necesitaba reiniciarse. La armadura se cerró sobre ti como un capullo. Nadie podía tocarte. Solo el corazón de Ayaris seguía comunicándose contigo». Ion bajó la mirada a sus propias manos. Aún brillaban con una energía suave, contenida. Podía sentir el pulso del planeta a través de la piel. Era como si Ayaris lo respirara. «¿Qué pasó después?», preguntó con voz áspera. Talía se inclinó levemente hacia él, su tono grave.
El Señor del Vacío fue sellado. No destruido. Lo empujaste fuera de esta dimensión, lo atrapaste entre los planos con el sello del guardián. Pero eso no es eterno. Su esencia dejó fisuras. Cicatrices. Y no sabemos cuánto tiempo tardará en encontrar otra grieta para regresar. Entonces no fue una victoria, murmuró Ion. Ella negó lentamente. Fue un respiro. Uno necesario. Uno que nos ha costado mucho. Hubo un largo silencio entre ambos. No había prisa. No había exigencias. Solo esa calma densa que llega cuando los sobrevivientes comienzan a entender el precio del día anterior. Los civiles, ¿cuántos? Intentó preguntar. Menos de los que temíamos, respondió ella con un suspiro. Gracias a tu escudo y a las rutas de evacuación, muchas vidas se salvaron. Pero las heridas son profundas. Edificios sagrados fueron arrasados. Sectores enteros necesitan ser reconstruidos. Y la Federación ha comenzado a enviar preguntas. Ion apretó los dientes. Por supuesto que sí. No pudieron responder cuando los necesitamos. Pero ahora quieren saber cómo un comandante humano terminó fusionado con la tecnología perdida de una civilización antigua. ¿Verdad? Talia asintió. Su expresión no era de sorpresa. Era de resignación. Los observadores llegaron esta mañana. Técnicamente vienen a apoyar el proceso de recuperación. Pero no te quieren como símbolo de esperanza. Te quieren como arma. Ion se levantó, y la energía de la armadura se reconfiguró en un movimiento orgánico, cubriéndolo parcialmente como un reflejo de su estado de ánimo. Se acercó a la ventana, donde podía ver la silueta devastada de la ciudad. Torres partidas, techos caídos, árboles marchitos. Pero también podía ver luces. Pequeñas, cálidas. Las fogatas de los trabajadores, los generadores encendidos, los niños corriendo entre los escombros reconstruidos. Vida. Persistencia. Futuro. No me iré, dijo sin mirarla. Talia no necesitó preguntar a qué se refería. Ya lo sabía. Ni yo dejaré que te obliguen. Ion se volvió hacia ella, con los ojos brillando en esa tonalidad azul suave que ya se había vuelto parte de él. Pero si voy a quedarme, necesitamos más que solo un pacto de silencio con la Federación. Necesitamos autonomía. Ayaris no puede ser vista como una colonia con recursos estratégicos. Tiene que ser reconocida como lo que es, un eje espiritual. Un punto de intersección entre mundos. Talia se acercó y tomó sus manos. ¿Y tú como su guardián? Él la miró fijamente. No puedo ser guardián sin ti. Ella sonrió. Esa clase de sonrisa que nace no de la felicidad inmediata, sino del reconocimiento profundo de una verdad mutua. No lo eres. No desde aquella noche en el relicario. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. No era una declaración romántica. Era una afirmación política, espiritual, emocional. Una confirmación de algo que había nacido en medio de la batalla, pero que había echado raíces más allá de las circunstancias. Esa noche, en el Templo de los Caídos, se realizó un antiguo rito. No público. No ceremonial. Solo ellos dos, ante el corazón de Ayaris, fusionando no solo sus energías, sino sus destinos. No hubo testigos. No hubo juramentos. Solo una conexión pura que vibró a través del núcleo del planeta. Y esa conexión cambió todo. La armadura, desde entonces, no solo respondía a la voluntad de Ion. Respondía también a la presencia de Talia. Como si el artefacto milenario comprendiera que el equilibrio no se sostenía en la fuerza, sino en la unidad. Y que el guardián solo podía ser completo cuando estaba enlazado al linaje de la tierra que protegía. Con el paso de los días, comenzaron las reconstrucciones. Pero también las negociaciones. La Federación envió emisarios. Algunos amables, otros intimidantes. Preguntas sobre la tecnología, sobre la reaparición del corazón, sobre los registros genéticos descubiertos. Querían muestras. Acceso. Control. Pero se encontraron con una reina que no negociaba desde la debilidad, y con un guardián que hablaba con voz propia. Ion, con el corazón de Ayaris latiendo aún en su pecho, se presentó ante el Consejo Interplanetario sin uniforme, sin armas,
pero con la armadura visible bajo su túnica ceremonial. Cuando habló, no lo hizo como soldado. Habló como puente. Como heredero de una historia que ningún archivo de la Federación contenía. No somos un arma, dijo. Somos un recuerdo que despertó a tiempo. Y si alguna vez nos obligan a elegir entre obedecer y proteger, elegiremos proteger. Incluso si eso significa enfrentar al sistema que me creó. El consejo guardó silencio. No sabían si aquello era una amenaza o una advertencia. Pero en el núcleo de su burocracia, todos comprendieron que ese hombre ya no les pertenecía. En la cima del palacio reconstruido, cuando el cielo recuperó su color, Thalía y Jon miraron el horizonte. Los rizos del norte brillaban al sol, y la brisa traía perfumes silvestres que volvían a surgir tras las lluvias. ¿Crees que volverán?, preguntó ella. Jon asintió con calma. Siempre lo hacen. La oscuridad no muere. Solo cambia de máscara. Ella lo miró. ¿Y estaremos listos? Él la atrajo hacia sí, sus manos en su cintura, su frente contra la de ella. Mientras estemos juntos, siempre. Y mientras el corazón de Allaris seguía latiendo dentro de él, la armadura descansaba, por fin, no como un arma en espera, sino como parte de una paz construida con fuego, amor y memoria. Pero todos sabían, aunque no lo dijeran en voz alta, que aquella historia aún no había terminado. La paz es una ilusión que respira. Un suspiro entre guerras, una tregua entre cataclismos. Allaris lo sabía. Jon también. La reconstrucción avanzaba con ritmo constante, pero bajo la superficie, cada ladrillo colocado, cada energía restaurada, llevaba la conciencia compartida de que el vacío no olvida. Y cuando la sombra se repliega, no lo hace por derrota. Lo hace por estrategia. Los días se volvieron semanas. Las semanas, estaciones. La capital floreció con un nuevo rostro, híbrido entre lo ancestral y lo emergente. El diseño Airán se combinó con ingeniería humana en una sinfonía de proporciones vivientes. Torres de mineral translúcido recubiertas por vegetación autóctona. Calles inteligentes que reaccionaban al flujo emocional de quienes caminaban por ellas. Comunidades enteras reconstruidas bajo el principio de armonía energética, con el corazón de Allaris como núcleo viviente de una civilización renacida. Jon Morton ya no era comandante. Ni embajador. Ni emisario. Su nombre se convirtió en símbolo, pero él se resistía a los altares. Prefería caminar entre la gente, hablar con los ingenieros, ayudar en la calibración de escudos, acompañar a los niños que jugaban con simuladores de vuelo construidos con tecnología obsoleta rescatada de ruinas. Era un guardián. No por el título. Por la responsabilidad. Por la conexión íntima que lo ligaba a cada rincón del planeta. Thalía, por su parte, se consolidó como una líder con una visión inédita. No gobernaba desde un trono, sino desde la misma tierra que pisaban los suyos. Reformó el Consejo Real, integrando voces jóvenes, científicos, defensores de las memorias orales. Implementó nuevas rutas de comercio que no dependían de la Federación, sino de alianzas tejidas a través de confianza real y no contratos escritos. Pero lo más notable fue que nunca gobernó sola. Jon estaba siempre a su lado. No como una sombra, no como un símbolo decorativo. Sino como su equilibrio. Una noche, el cielo cambió. No fue un ataque. No fue una invasión. Fue una señal. Las estrellas comenzaron a parpadear en patrones que no obedecían a ninguna lógica astronómica conocida. Constelaciones enteras alteraron su intensidad, como si alguien o algo estuviera escribiendo un mensaje sobre el lienzo cósmico. Los sensores planetarios se saturaron. Las inteligencias artificiales no pudieron traducirlo. Pero Jon lo entendió. No con palabras. Con instinto. Era un eco. Un llamado. Desde otros mundos. Desde otras semillas. Porque Allaris no era el único planeta tocado por el corazón perdido. Y el vacío no era el único enemigo. Una noche sin viento, en la plataforma de observación elevada sobre el mar de cristal, Jon y Thalía observaron el firmamento, envueltos en silencio. La armadura descansaba junto a ellos, desactivada, convertida en un receptáculo latente. Su núcleo brillaba apenas.
Como un ojo entornado. Están despertando, murmuró Ion. Los otros fragmentos. Los corazones olvidados. Sienten lo que ocurrió aquí. El vínculo. Talía asintió, su cabello plateado danzando con la energía que brotaba de las estructuras vivientes del palacio. ¿Es una advertencia o una invitación? Ambas, respondió él. El vacío aprendió que ya no somos presa fácil. Pero también sabe que no estamos completamente unidos. Aún somos islas. Pequeños fuegos sin conexión. Por eso regresará. No como antes. Lo hará con astucia. Dividiendo, infiltrando, disfrazándose. Talía lo miró, y en sus ojos no había miedo, sino claridad. Entonces debemos salir de esta isla. Esa frase cambió el destino del planeta. El corazón de Ayaris respondió. La armadura también. Se reconfiguró en un diseño completamente nuevo. No como armamento. Como nave. Como puente. Una cápsula viviente capaz de navegar no solo el espacio, sino también los vórtices dimensionales que conectaban las antiguas colonias a Eiran esparcidas por la galaxia. Lugares donde aún dormían reliquias, custodios olvidados, profecías a medio escribir. Ion y Talía se prepararon sin ceremonia. No hubo desfiles. Ni proclamas. Solo un ritual íntimo, una despedida sin lágrimas, donde depositaron su fe en las raíces que habían plantado. La cápsula se elevó una mañana sin aviso. Desde los valles hasta las torres, todos miraron hacia el cielo. No con angustia. Con promesa. En la nave, Ion sostenía la mano de Talía mientras el núcleo del corazón pulsaba entre ellos como una tercera presencia. No era tecnología. Era vida condensada. Historia vibrando con cada giro de las hélices gravitatorias. ¿A dónde iremos primero? Preguntó ella. A donde la luz nos guíe, respondió él. Pero no buscaremos batallas. Buscaremos aliados. Buscaremos a los otros como nosotros. Mezclas. Custodios. Herederos del eco. El viaje comenzó. Y con él, una nueva etapa. Ayaris quedó atrás, pero su latido seguía vivo en ellos. Los registros galácticos lo llamarían después la gran expansión del Guardián. Otras culturas hablarían de los portadores de la luz del núcleo. Algunos los verían como dioses. Otros como amenazas. Pero ninguno volvería a ignorarlos. Porque la sombra ya no era el único lenguaje universal. Ahora también hablaba la conexión. Y el universo, inmenso, antiguo y aún joven, comenzaba a despertar al sonido de ese nuevo corazón. Uno que latía no solo entre estrellas, sino entre dos seres que, contra todo cálculo, se habían encontrado en medio de la oscuridad para encender algo que ninguna fuerza del vacío podría apagar jamás.